Jeremías es uno de los personajes más sorprendentes e inspiradores de la Biblia. Llamado por Dios desde joven, dedicó toda su vida a una misión desafiante: advertir al pueblo de Israel sobre los peligros inminentes y llevar un mensaje de esperanza en medio de la crisis. En este video profundizaremos en la vida y las profecías de este valiente profeta. Ven con nosotros y descubre la increíble historia de fe y valentía de Jeremías, y descubre cómo su ejemplo todavía puede marcar la diferencia hoy. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Jeremías nació en un pequeño pueblo llamado Anatot, lejos de la bulliciosa Jerusalén, pero con una historia especial desde el principio. Su padre era sacerdote y por eso muchos creían que seguiría los mismos pasos. Pero la vida de Jeremías ya estaba preparada para algo mucho más grande. Desde pequeño fue elegido por Dios para una misión que cambiaría su vida para siempre. Imaginemos a un joven que de repente se encuentra ante un llamamiento tan grande que empieza a temblar. Dios lo llamó incluso antes de que Jeremías viniera al mundo, diciendo: «Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses del vientre, te santifiqué. Te he nombrado profeta para las naciones». Al oír estas palabras, Jeremías sintió el peso de lo que se le pedía. Dudó, cuestionando su propia habilidad. Señor Dios, he aquí, no puedo hablar porque soy un niño. Sus palabras salieron temblorosas, llenas de inseguridad. ¿Y quién podría culparlo? Un niño, apenas salido de la infancia, llamado a enfrentarse a reyes, sacerdotes y a todo un pueblo. Pero Dios, con ternura y firmeza, respondió que no había motivo para temer. A todo aquel a quien yo os envíe irás, y todo lo que yo te ordene, lo dirás. La misión estaba dada y no había vuelta atrás. Jeremías sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Jeremías, incluso con el claro llamado de Dios, no se sentía preparado. ¿Quién sería capaz de llevar una misión tan pesada, de anunciar la caída de una nación y afrontar el rechazo de todo un pueblo? Era solo un joven que aún estaba descubriendo el mundo, y el miedo al fracaso lo consumía. Muchas veces, en el silencio de sus pensamientos, se preguntaba: ¿por qué yo, Señor? ¿No podría elegir a alguien más experimentado, más valiente? Sin embargo, la respuesta divina no dejó lugar a dudas. Dios no había elegido a Jeremías por casualidad. Había un propósito mayor en todo esto. Y pronto comenzó a comprender que su misión no sería solo predicar palabras de advertencia, sino moldear el futuro de Israel. Es en este momento cuando aparece la comparación del alfarero con el barro. Una vez, Dios lo llevó a la casa de un alfarero. Jeremías observó atentamente cómo el artesano moldeaba el barro en sus manos, pero de repente la vasija se rompió. El alfarero tomó pacientemente la misma arcilla y comenzó de nuevo, dando forma a algo nuevo y mejor. Luego Dios le reveló a Jeremías que hizo lo mismo con su pueblo. Israel estaba tomando forma, incluso si en ese momento parecía quebrado. Esta imagen de arcilla, maleable en las manos del Creador, quedó grabada en la mente de Jeremías. Comenzó a comprender que, a pesar de sus limitaciones, Dios moldearía para cumplir tu misión. Cuando Jeremías comenzó a hablarle al pueblo, pronto se dio cuenta de que sus palabras no serían bien recibidas. No trajo mensajes de consuelo, como muchos de los otros profetas que surgieron en aquella época. Por el contrario, Jeremías tenía una ardua misión: anunciar la destrucción de Jerusalén si el pueblo no se arrepentía de sus malos caminos. ¿Y a quién le gustaría escuchar un mensaje así? Era como si trajera una tormenta en medio de un día soleado. La gente estaba acostumbrada a promesas de paz, a líderes que decían que todo estaría bien. Pero Jeremías tenía todo lo contrario. La ironía de todo esto es que, mientras él decía la verdad, otros profetas, que hablaban lo que el pueblo quería oír, eran aplaudidos. Jeremías vio la situación como un inmenso teatro, donde hermosas palabras taparon la verdadera crisis que se avecinaba.
Predicó con gran pesar, sabiendo que vendría el desastre, pero cuanto más hablaba, más fue rechazado. La resistencia no tardó en aparecer, desde insultos en las calles hasta amenazas veladas por parte de las autoridades. Jeremías se volvió cada vez más un extraño en su propia tierra, como si gritara en el desierto, sin que nadie lo oyera. Desde el momento en que Jeremías persistió en su mensaje, las cosas empezaron a complicarse. No fue solo el desprecio de la gente lo que lo lastimó, sino la persecución física y psicológica que comenzó a enfrentar. Las palabras que pronunció fueron vistas por muchos como una traición. En un ambiente donde la esperanza estaba ligada a falsas promesas de victoria y seguridad, Jeremías, con sus advertencias, parecía un enemigo, y así se convirtió en el blanco de la ira de líderes y sacerdotes, de aquellos que deberían escuchar y reflexionar sobre sus mensajes, pero que prefirieron silenciarlo. Las amenazas no tardaron en convertirse en acciones concretas. Fue arrestado y humillado, como si sus palabras fueran crímenes. Pero el punto más bajo de su vida llegó cuando fue arrojado a una cisterna llena de barro, donde quedó hundido hasta la cintura. Solo en esa oscuridad, con su cuerpo siendo absorbido lentamente por el barro, Jeremías sintió el peso de la angustia que había estado tratando de soportar durante tanto tiempo. Era como si esa cisterna fuera una metáfora viva de lo que enfrentó en su misión, hundirse cada vez más en un mar de rechazo y dolor, sin saber si sería rescatado. Pero incluso allí, en el fondo de la cisterna, la esperanza no lo abandonó. Todavía creía que Dios estaba con él, aunque los días se hacían cada vez más difíciles. Jeremías, incluso después de haber sido sacado de la cisterna, no pudo escapar de la soledad que lo seguía como una sombra. No fue simplemente un profeta rechazado, era un hombre profundamente solo. Su dolor no provenía solo de las amenazas o los arrestos, sino de algo mucho más profundo: la sensación de que nadie, absolutamente nadie, entendía el peso que llevaba. Vio el futuro de su pueblo desmoronarse ante sus ojos y, al mismo tiempo, se sintió impotente porque nadie creía en sus palabras. En el silencio de la noche, Jeremías lloró, y no fue por él, sino por el trágico destino de su pueblo. Era como si el corazón de Jerusalén estuviera unido al suyo. Cada lágrima que derramó fue una mezcla de amor y frustración porque sabía que aunque lo despreciaban, los amaba profundamente. Quería que la gente viera lo que él vio, que se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Pero a medida que pasó el tiempo, la resistencia aumentó y sus palabras resonaron en el vacío. La gente lo trataba como si estuviera loco, como si estuviera desconectado de la realidad, cuando, en realidad, veía más claro que todos. Esta soledad que llevaba a Jeremías era una carga casi insoportable. Caminó por las calles y vio sonrisas falsas, promesas vacías y una ciudad dirigiéndose hacia el abismo. Sabía que pronto sus advertencias serían volvería realidad. Y lo que más dolía era saber que, cuando todo pasara, muchos todavía preferirían vivir en la negación. El momento que Jeremías tanto temía finalmente llegó. Jerusalén, la ciudad amada, estaba al borde de la destrucción. Las profecías que había proclamado incansablemente a lo largo de los años ahora se hicieron realidad. Regresó realidad. Había advertido repetidamente que si el pueblo no se arrepentía, la ciudad caería en manos de los babilonios. Pero nadie lo escuchó. Ahora los ejércitos babilónicos rodearon la ciudad y el sonido de las trompetas de guerra llenó el aire. Desde dentro de los muros, Jeremías vio crecer la desesperanza. La gente, antes tan orgullosa, ahora tenía hambre y el agua empezó a escasear. El miedo era palpable, pero todavía había quienes se negaban a creer que la destrucción fuera inminente. El profeta caminaba por las calles desiertas, escuchando los lamentos, y sentía que se le rompía el corazón. No quería tener razón, no quería ser mensajero de esta calamidad, pero sabía que era resultado de la desobediencia y la terquedad de un pueblo que se alejó de Dios. Aún así, Jeremías continuó hablando. Todavía pidió al pueblo que se rindiera a los babilonios, creyendo que esta era la única manera de evitar una tragedia mayor.
Pero en lugar de escuchar su sabiduría, las autoridades lo vieron como un traidor. Su consejo fue visto como deslealtad, como si estuviera del lado del enemigo, cuando en realidad lo único que quería era salvar a su pueblo. La caída de Jerusalén no fue solo un acontecimiento trágico para él, fue la amarga confirmación de todo lo que había predicado. Jeremías no solo enfrentaba la inminente devastación de la ciudad, también estaba librando una batalla espiritual y emocional. Sus mayores adversarios no fueron los ejércitos babilónicos, sino los falsos profetas que caminaban entre el pueblo prometiendo paz y prosperidad. Le dijeron al pueblo exactamente lo que querían oír: que Dios nunca permitiría que Jerusalén fuera destruida, que los enemigos serían derrotados y que el pueblo pronto volvería a vivir en paz. Estos hombres tenían la atención y el respeto que Jeremías nunca obtuvo. La ironía de esta situación era cruel. Jeremías, el único que dijo la verdad, fue ridiculizado y tratado como a un enemigo. Mientras tanto, los falsos profetas, con sus suaves palabras, eran reverenciados. Era como si el mundo estuviera al revés, donde reinaban las mentiras y la verdad era silenciada. Jeremías se encontró constantemente confrontando a estos hombres, tratando de advertir al pueblo que estaban siendo engañados. Pero ¿quién quiere oír hablar de destrucción cuando las mentiras ofrecen una falsa sensación de seguridad? Este conflicto, sin embargo, lo consumió por dentro. Jeremías sabía que cada palabra falsa que salía de la boca de estos profetas acercaba al pueblo a la ruina. Se sentía como si estuviera nadando contra una corriente imposible de superar. Y, sin embargo, no podía rendirme. Había algo dentro de él, una fuerza que le impedía detenerse, aunque sabía que sus palabras eran como semillas arrojadas sobre las rocas, sin encontrar suelo fértil. Los días se oscurecieron y la caída de Jerusalén se hizo inevitable. Jeremías, después de la caída de Jerusalén, vio hacerse realidad sus peores pesadillas. Las paredes, alguna vez imponentes, fueron en ruinas. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de vida ahora eran un escenario de desolación. El templo, el lugar más sagrado, fue destruido. Lo que quedó fue solo silencio y dolor. Para él, caminar por esas calles era como revivir cada palabra de advertencia que había predicado. El peso de la tragedia que el carpao evitar ahora recaía sobre tus hombros sin descanso. En este contexto de desesperación compuso el libro de las Lamentaciones, un retrato poético y doloroso de la caída de Jerusalén. Sus palabras fueron como un grito de dolor que resonó entre los escombros de la ciudad. Él descrito Jerusalén como una viuda solitaria, privada de su esplendor, llorando por los que habían sido llevados cautivos. Cada verso estaba lleno de imágenes vívidas, que pintaban el escenario de una ciudad que, alguna vez tan grandiosa, ahora estaba reducida a polvo y recuerdos. Jeremías, aunque fue un profeta, también fue un hombre que amaba profundamente su tierra, su pueblo, y ver todo desmoronarse ante sus ojos era más de lo que podía soportar. Incluso en medio de profundo dolor que sintió mientras caminaba entre las ruinas de Jerusalén, Jeremías no se dejó consumir por la desesperación total. En el corazón de ese paisaje desolado, una luz comenzó a brillar en sus palabras. Dios le reveló algo extraordinario. Un nuevo pacto estaba por llegar. Fue como un soplo de esperanza en medio de la oscuridad. Jeremías vio que el destino del pueblo de Israel no estaba sellado por la destrucción, sino por la renovación. Dios le mostró que el futuro sería diferente. Esta vez, la alianza no estaría escrita en tablas de piedra, como la dada a Moisés en el Sinaí, sino grabada directamente en los corazones. Jeremías entendió que esto significaba una transformación mucho más profunda. El pueblo de Israel ya no dependería de reglas externas para seguir la voluntad de Dios. Tendrían la ley divina impresa en sus almas. Este nuevo pacto sería una promesa de redención y reconciliación, algo mucho más allá de lo que Jeremías podía imaginar en los días de calamidad que vivió. La visión de este pacto renovado fue una poderosa metáfora de la esperanza. Así como el alfarero da forma al barro, Dios moldearía los corazones de la gente, creando algo nuevo,
algo que las circunstancias o los errores del pasado no pudieran romper. Jeremías comenzó a compartir este mensaje, incluso en medio de la desolación. Sabía que muchos seguían sin escuchar, pero la promesa estaba ahí, viva y palpitante. La revelación del nuevo pacto trajo esperanza, pero la realidad en torno a Jeremías seguía siendo difícil. El pueblo de Israel, ahora bajo el dominio de Babilonia, vivió días de incertidumbre. Muchos todavía se resistían a la idea de aceptar el yugo babilónico. Soñaban con libertad, ansiaban revueltas y estrategias para recuperar sus tierras. Pero Jeremías, firme en su llamado, continuó predicando un duro mensaje. El camino no era resistir, sino someterse. Fue difícil para la gente escuchar esto. ¿Cómo aceptar el gobierno de un imperio extranjero? ¿Cómo ceder sin luchar? Para muchos, el consejo de Jeremías pareció una traición. Creían que el profeta estaba del lado de los babilonios, que su predicación era un signo de debilidad. Pero Jeremías sabía que esto era parte del plan de Dios. La resistencia traería aún más destrucción. Aceptar el cautiverio significaba confiar en el tiempo y en la promesa de Dios de que, un día, habría restauración. Con su voz cansada pero decidida, Jeremías clamó al pueblo que entendiera. Era como remar contra corriente. Con cada predicación, enfrentó más oposición, más miradas de desprecio. Incluso los líderes comunitarios lo vieron como un obstáculo. Había un fuego dentro de ellos que anhelaba luchar, levantarse contra Babilonia, y Jeremías fue el único que intentó apagarlo con palabras de paciencia. El asedio se hizo más intenso, la tensión aumentó y el conflicto interno de Israel no hizo más que empeorar. Jerusalén, la ciudad que una vez brilló con gloria, había caído en manos de los babilonios. El sonido de espadas y el olor a humo llenaron la ciudad. Los muros fueron derribados, el templo destruido y el pueblo cautivo. Jeremías, que tantas veces había advertido sobre este destino, vio ahora que todo se desarrollaba ante sus ojos, como una herida abierta. Era una escena de desesperación, niños llorando, familias separadas, el silencio de la devastación. La ciudad santa estaba en ruinas. La ironía, amarga y dolorosa, fue que Jeremías había tratado de evitar esta tragedia. El lo haría intentó advertir al pueblo, hacer que se rinda y evitar una catástrofe aún mayor. Pero ahora lo único que quedaba eran escombros y recuerdos de una nación que, por orgullo y desobediencia, no había escuchado. Y el cruel destino fue que, incluso en ese momento de absoluta desolación, muchos todavía no veían a Jeremías como el profeta fiel que era. Pero en medio de este caos, Jeremías recibió una sorpresa. Los babilonios lo liberaron. Al contrario de lo que muchos podrían pensar, no fue tratado como un enemigo. Sabían que Jeremías había predicado la sumisión, que sus palabras no fomentaban la rebelión, y por eso lo respetaban. Sin embargo, ser liberado en una tierra devastada fue más una tragedia personal que una bendición. Jeremías caminó entre los escombros de su ciudad, sintiendo el peso de lo sucedido, sabiendo que el destino de su pueblo ahora sería el exilio. Incluso después de la destrucción de Jerusalén y el fin que Jeremías había predicho, su misión aún no había sido completada. Los pocos que quedaron en la tierra, el resto que escapó del cautiverio, buscaron refugio. El miedo todavía los acompañaba y muchos decidieron que la mejor salida sería huir a Egipto, con la esperanza de escapar del poder babilónico. Una vez más, Jeremías se presentó ante ellos con una advertencia: no huyan a Egipto, ya que esta decisión solo traería más tragedia. Sabía, por revelación de Dios, que la seguridad que buscaban en Egipto era ilusoria. Pero, como tantas otras veces, el pueblo optó por no escuchar. Obligaron a Jeremías a acompañarlos en su huida. Ahora, el profeta que había sufrido tanto por su ciudad destruida, se encontró exiliado contra su voluntad, entre aquellos que todavía se negaban a aceptar el plan de Dios. En Egipto, Jeremías continuó predicando, advirtiendo que allí lo seguiría la destrucción y que ni siquiera en el exilio encontrarían paz.
Sus últimos días estuvieron rodeados de esta resistencia constante. Jeremías no buscó gloria ni reconocimiento, solo quería que el pueblo viera el camino de arrepentimiento y obediencia que Dios había marcado. Y así, su vida llegó a su fin lejos de su patria, en un país extranjero, predicando a oídos que eran tercos en no escuchar. La vida de Jeremías, marcada por tanto dolor y rechazo, nos deja profundas lecciones. Fue un hombre que, a pesar de su desgana inicial, aceptó el llamado de Dios, sabiendo que el camino sería difícil. Jeremías es un ejemplo vivo de resiliencia. Incluso ante el rechazo de su pueblo, la persecución y la inmensa soledad, se mantuvo fiel a su misión. Su coraje no era el de un guerrero en el campo de batalla, sino el de un hombre que enfrentaba, día tras día, la incomprensión y el desprecio, sabiendo que su voz transmitía la verdad divina. Mientras Jeremías caminaba por la Jerusalén en ruinas, no era un profeta derrotado. Había cumplido lo que Dios le pedía, aunque el precio fuera alto. Su vida nos enseña que, a veces, la mayor victoria no es ser reconocido ni tener éxito ante los ojos del mundo, sino ser fieles a lo que creemos que es la verdad, aunque eso signifique caminar solos. Hay otra lección importante en su historia: el peligro de ignorar las advertencias y resistirse al cambio. El pueblo de Israel prefirió cerrar los oídos a las palabras de Jeremías, prefiriendo creer en las ilusiones que se les ofrecían. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida preferimos mentiras cómodas a verdades incómodas? El camino de Jeremías nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, la fe y la obediencia al bien nos sostienen. Como él, podemos encontrar fuerza en medio de la adversidad, sabiendo que, en última instancia, nuestra fidelidad será reconocida, incluso si el mundo que nos rodea se está desmoronando. Si te gustó la historia de Jeremías y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.